Evangelizar o reclutar. Hoy es 24 de abril de 2014 y hoy les voy a hablar un poco sobre la diferencia de evangelizar y reclutar. Bueno, primero voy a empezar a hablar describiendo lo que es reclutar. Bueno, creo que la mayoría sabe lo que es reclutar. Por ejemplo, cuando el ejército recluta a nuevos soldados, sabemos que se ponen en los centros comerciales o tienen sus oficinas o van a las escuelas a reclutar nuevos soldados. Y luego cuando los reclutan entran a un entrenamiento donde los hacen a la manera del ejército, o sea que los moldean a como ya están establecidas las reglas o las políticas dentro del ejército, ya sean el Air Force o Navy o Marines o dependiendo el área donde para la que fue reclutado, los entrenan, los moldean, los forman, les sacan todo el pensamiento que traen de su persona individual independiente y los hacen dependientes ya sea del grupo para el cual lo reclutaron. Lo hacen dependiente, digo, porque si ustedes conocen o tienen algún familiar o saben cómo trabaja el gobierno, pues los hace dependientes del gobierno. Cuando ya salen de servir en el gobierno, he visto que algunos no saben vivir solos porque no saben ser independientes. Los hacen dependientes del gobierno o de alguna entidad. Bueno, eso es reclutar. Solamente lo estoy hablando para decir lo que yo veo o que significa el reclutar personas. O también ahora en este momento, en este tiempo, he estado comprendiendo que muchas iglesias también reclutan gente, porque también los reclutan, digamos, se ponen afuera de los centros comerciales también. En los soldados se ponen adentro, tienen sus oficinas, pero en este otro caso tienen gente que anda por las casas tocando puertas o anda o se pone o hacen campañas o de diferentes maneras. No quiero enfocar o decir de otros, no estoy tratando de especificar una religión ni tampoco una denominación, simplemente estoy hablando que estoy viendo que también hay iglesias que reclutan gente y la reclutan a la gente y luego después que ya los convencieron de que vengan a su organización, denominación o club social o como quiera que le quieran llamar, luego les empiezan a decir que tienen que dejar de ser ellos, tienen que convertirse en una nueva criatura, tienen que ser moldeados, pero la diferencia es que no están siendo moldeados a ser transformados por Dios, están siendo moldeados a ser transformados a la manera que el pastor piensa, a la manera de la política de la iglesia o de la organización, pero jamás a la manera de cómo Dios quiere transformar la vida de una persona. Es totalmente diferente y yo se los digo porque yo lo viví. En una iglesia donde yo estuve varios años y ahí hasta nos dieron dos libros, el libro 1 y el libro 2, donde teníamos que leerlo para que pudiéramos actuar o vivir o hablar o caminar o portarnos o comportarnos dentro de la iglesia como esos dos libros decían. Por eso estaba yo meditando en la diferencia de reclutar y de evangelizar. Bueno, evangelismo me refiero al evangelismo bíblico, no al evangelismo humano, porque el evangelismo humano lo confunden o lo hacen ver como evangelismo bíblico, pero si se fijan bien, no es evangelismo bíblico, es evangelismo humano o reclutamiento de personas. Reclutamiento de personas para luego traerlas a esa organización y empezar a moldearlos. El pastor o maestro o líder o como le quieran llamar, que se para enfrente a enseñar, empieza a decir reglas. Cada domingo la predicación o el sermón o la enseñanza se trata de reglas de la iglesia, reglas de la organización. Y lo estaba comparando que es muy parecido a cuando se recluta un soldado o una persona para entrar al ejército. Todos los días les empiezan a hablar y hablar y hablar sus ideas o las maneras que ellos deben de comportarse dentro de la organización, sea la que sea.
Luego en las iglesias, digamos, hay muchas que tienen clases los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, o sea, todos los días. La persona no tiene tiempo o no tiene identidad propia, en otras palabras, no tiene identidad propia, no vive su vida, sino que está viviendo la vida de líder. Los tienen ahí pegados en la organización, por no decir iglesia, los tienen ahí casi los 7 días de la semana, todos los días, porque les están moldeando, los están moldeando a la manera de cómo piensa el pastor, o los están moldeando a la manera de las políticas de esa organización. En otras palabras, eso es cuando se recluta gente para moldearla a la manera de pensar del pastor o a la manera de la política dentro de esa organización. Eso es reclutar. Ahora, para concluir este video, les voy a hablar del evangelismo. Evangelismo bíblico, lo que yo estoy entendiendo ahora, porque lo estoy viviendo, es cuando una persona es guiada como si lo llevaran de la mano, sin enojo, sin castigo, sin juzgar, sin condenar, con todo el amor que Dios es. Se le guía a esa persona para que llegue a conocer a Dios como Padre, para que pueda Dios, a través de su espíritu, con su espíritu, uno con el espíritu de la persona, pueda ser transformado en una nueva criatura, pueda ser transformado en un hijo de Dios, pueda ser evangelizado para que entre a la familia de Dios. Es una cosa totalmente diferente a el reclutamiento que le llaman evangelismo, pero en realidad es un reclutamiento para moldear a las personas a la manera de la iglesia o a la manera del pastor o del líder o de del grupo. Por ejemplo, hay una organización que vende unos productos y estaba también recordándome que también ellos reclutan y también ellos moldean a la gente a las ideas de la organización, a las políticas de la organización, y tratan de sacarle todo su pensamiento de la persona individual como persona, como fue creada por Dios. Le sacan todo, le vacían la mente, digamos, por una manera de explicarlo, le vacían la mente y le meten todo lo de la organización, y eso es también reclutar y moldearlos a la manera o política de la organización. Y el evangelismo, volviendo otra vez a decir un poco del evangelismo, yo estoy viviendo una transformación. A mí se me fue evangelizada, yo fui evangelizada, yo fui guiada, yo fui tomada de la mano, yo fui acompañada para que conociera a Dios como mi Padre, para que conociera a Dios como mi creador y como mi Padre y como el único que me puede transformar y el único que me puede guiar a la manera correcta de como una hija de Dios. Bueno, es totalmente diferente, no tiene para nada comparación, pero yo le doy gracias a Dios porque en este momento de mi vida estoy comprendiendo muchas cosas, muchos errores que yo hice en el pasado por mi propia ignorancia, y no había manera de buscar o de saber lo que era la verdad. Por eso es que evangelismo divino o evangelismo bíblico, el verdadero evangelismo, lo guía a uno a la verdad de Dios, no a la verdad del humano, no a la verdad que ese humano o esa persona piensa que es la verdad. No, es totalmente diferente. A mí me guiaron a conocer a Dios, a mí me guiaron a que conociera a Jesús, a mí me guiaron a que entendiera la Biblia, a mí me guiaron a que supiera y a que me diera cuenta quién es el diablo, quién fue el diablo y quién es el diablo en este momento para todos los hijos de Dios, todos aquellos que han sido adoptados por Dios porque le han aceptado. Bueno, es una total diferencia. Y yo les invito a que lean la Biblia, a que la lean, pero desde un punto de vista no como Dios castigador, sino como Dios amor. Es una total diferencia. Bueno, quisiera explicarles mucho más, pero bueno, ahí les iré explicando en otros videos. Bueno, gracias por ver este video y que la pasen bien, y los veo en el siguiente video. Hasta pronto.